La comunicación es muy importante. Se dicen que a los amigos hay que tenerlos cerca, a los enemigos hay que tenerlos aún más cerca. Más. Y en un equipo de trabajo, cuando un líder, digamos un político o un dirigente de una empresa, tiene bien claro hacia dónde va, para nosotros, que somos asesores, se nos facilita la situación. La comunicación es el punto medular, pero es el punto medular para las relaciones entre las personas en la vida cotidiana, ¿no? Pero también para la vida laboral, pero también para el éxito, lo que cada quien define como éxito. Sí. Pero la comunicación es básica. Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A Toda Mente. Hoy muy contenta, creo que siempre digo lo mismo, pero es que sí, de veras me pongo muy contenta, porque me siento profundamente afortunada de estos invitadazos que vienen a acompañarnos un ratito y a conversar en esos temas en los que son súper expertos. Hoy tengo aquí a un amigo mío desde la secundaria. Desde secundaria. Y la verdad es que ha sido una maravilla, no solamente porque son estas amistades que pasan el tiempo y eso es rico, sino porque hemos logrado coincidir en muchos momentos, en muchas cosas. Y hoy aquí, bienvenido, Luis Jorge Galindo, que ahorita les va a platicar un poco de él, sobre todo para que haga sentido de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de comunicación, de la importancia de la comunicación estratégica en las diferentes esferas de la vida. Entonces, bienvenido, mi querido. Qué rico tenerte Muchas aquí. gracias, ¿no? Pues qué gusto. Ya sé. Ya estar aquí y volverte a ver y volver a participar con estos temas, de veras es un privilegio. Qué Adriana. rico, qué rico. Oye, cuéntanos por favor, a la gente que nos ve, que nos escucha, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Por qué eres un crack en términos de comunicación? Platícanos. Pues mira, te voy a decir cómo comencé. Yo empecé estudiando economía, primero en la UNAM. El enfoque de la UNAM no me encantó. ¿Por qué? Por un enfoque más socialista, más tú tienes que dar lo que tienes a otras personas. Y bueno, eso no me gustó. Me gustó más un enfoque matemático, un enfoque más enfocado a la libre empresa del ITAM y me cambié al ITAM. Pero además algo que me apasionaba era la política. Y lo que te estoy diciendo es, yo estudié una carrera muy técnica, muy numérica, muy de análisis, y con el paso del tiempo, mi primer trabajo fue una campaña presidencial, me voy dando cuenta, por casualidad, por asignaciones de trabajo, de la importancia de la comunicación y de la importancia de los elementos que van alrededor de la comunicación. Todo esto fue muy casuístico. Yo pertenecía al staff del doctor Ernesto Zedillo, que antes de ser candidato pues éramos muy poquitos. Cuando fue candidato ya éramos muchos, pero teníamos ciertos privilegios los que éramos muy poquitos y estuvimos con él. Entre esos privilegios era pues poder tener una convivencia más cercana con él. Y es aquí en donde yo me doy cuenta cómo. Pero eras un chavito, busca. Primero importante. Era un chavito, tenía 21 años y lo más chistoso es que quienes eran mis jefes, quienes estaban encargados de comunicación, pues yo los veía grandísimos, ruquísimos. Y son personas que tienen mi edad ahorita, claro. O sea, 49 años. Pues yo los era veía el señor, ya muy mayor. Eran los señores, eran las figuras, eran los políticos. Y la verdad es que antes pues no había Volaris, no había Interjet. Si me tocaba un evento en Ciudad del Carmen el lunes, pues yo me tenía que ir desde el viernes. Entonces me tenía que pasar el fin de semana ahí organizando el evento hasta el lunes. Y aquí es donde empieza todo, porque los reporteros, los que estaban asignados a la fuente presidencial, que también se iban desde el viernes, pues traían un ambientazo. Traían el ambientazo de que se iban al boliche, se iban al cine, se iban a jugar dominó. Entonces, pues yo tenía ganas de estar con ellos, pero teníamos estrictamente prohibido por el coordinador de comunicación social acercarnos a los reporteros. Y además me suena un poco lógico. Suena un poco lógico. O sea, ¿qué tal que te sacan ahí información? Tú estabas bien chavo, ¿qué tal que no lo sabes manejar? O sea, se podía justificar. Sí, en esa época cuando se veían las cosas así. Sin embargo, pues las cosas no eran así. O sea, los reporteros no eran nuestros antagonistas, al contrario. No, claro que no. Empiezas a entender que es su función, y su función es buscar notas, es buscar información, ¿sí? Entonces, pues lo que pasa es que, pues en una de esas,
Yo triste ahí en mi hotel, se van todos al boliche y oigan, invítenme. Y al principio fue como, este cuate no, o sea, ¿cómo alguien del staff va a venir? Invítenme. Ahí yo tenía la suerte de ser muy bueno en boliche, pues mis papás fueron campeones nacionales de boliche varias épocas, entonces pues más o menos les sabía jugar. Entonces el jugar bien me abrió las puertas. Para lo que te voy a decir, lo que me abrió las puertas con los reporteros fueron cosas, era muy bueno para el billar, pues cosa que alguien que es bueno para billar generalmente no entraba a las clases en prepa. Creo, Dicen. Algo hay de eso. Y pues sí me corrieron de la prepa, pero pues yo era bueno para billar. Pero para lo que mejor era para el dominó. Y el dominó yo adquirí vagales. Era vagales. Yo que te conozco puedo certificar. Tú puedes certificar. Algunos todavía estaba en secundaria, todavía no tenía. Pero se te veía venir. Pero finalmente, ¿sabes qué, Adri? Son habilidades. Completamente, y hacia allá iba a ir. Aunque ahorita nos regresemos al boliche, el billar y otros tantos, siempre tuviste como esta capacidad de conectar. Eres bueno para conectar. Y creo que ahí empieza. No nos vamos a meter en cómo es que llegaste. Podemos entrar, no es problema. Estos micrófonos son para que cuentes y aguantan todo lo que cuentes. Pero incluso yo siempre he pensado, y me vas a dar por bueno esto, que es imposible no comunicarse. Absolutamente todo lo que haces comunica todo el tiempo. Así es. ¿No? Y yo creo que tú llegaste ahí, pero no creo, conozco la historia, porque somos amigos de mucho tiempo, pero llegaste ahí porque independientemente de tu persistencia, ¿no? Y tu audacia para poder encontrar a la persona y hacer y colos y lo que es un hecho es que tú comunicabas interés, comunicabas esta voluntad de estar, aunque no hubieras podido hablar con él todavía. Y creo que eso sí, qué bueno que jugabas boliche, qué bueno que eras bueno para el billar, para el dominó, pero comunicabas esta posibilidad de estar en contacto con otros. Y por eso hablamos de la comunicación estratégica. Pues estabas comunicándote con la gente que hacía sentido hacerlo. Claro. Y lo que tú hablas es importantísimo. Es un elemento, la conexión es un elemento fundamental. Y la conexión, fíjate que a mí me quedó muy grabado un discurso de Steve Jobs en Stanford, que él habla sobre conexiones. Y él empieza a decir que, pues, en alguna ocasión de su vida, no recuerdo si fue preparatoria o secundaria, él tomó clases de caligrafía. Sí, que en ese ese fue momento su parteaguas de vida, pues. No entendía para qué le iban a servir, pero muchos años después, y él lo explica, pues fue lo que le permitió darle un toque especial a la computadora, a la Mac. Entonces, hay cosas que a veces no entendemos para qué nos sirven, pero finalmente nos sirven. Y en este caso, cosas que pueden parecer no trascendentales, como el billar, como el dominó y como otras habilidades, nos sirven. Y como conexión nos pueden ayudar para conectar con gente. Sí. A mí en ese momento me ayudaron a conectar con los reporteros. Aunque yo lo tenía prohibido, ¿sí? Yo la relación que tenía con el doctor, con el candidato, sí se lo comenté alguna vez. Y le dije, oiga, pues me fue a echar ayer un partido con los del dominó. Fíjate que regresando a temas de jefes, cuando una persona es segura, cuando una persona tiene una visión hacia adelante, estos temas poco trascendentales no suelen importar. Al contrario, me di cuenta muchos años después que estas habilidades, regresando, si es una habilidad el dominó ¡claro! Y el billar y otras muchas cosas que adquirí, la gente que tiene visión las ocupa. Y él me dijo en esa ocasión, acérquese sobre todo a tal persona, a un reportero que le metió unos periodicazos durísimos. Pero me dijo, acérquese y dígale que me gustaría desayunar con él. ¿Sí? Eso parecía imposible. Bueno, si yo se lo hubiera planteado al coordinador de campaña, me hubiera dicho que estaba loco. Al coordinador de campaña no, perdón. Al coordinador de comunicación. Me hubiera dicho que estaba loco, que estaba muy mal. El hecho es que yo me acerco con ellos y efectivamente se logra un desayuno con él, algo que no se efectuaba. Quizá había un antecedente con Carlos Salinas en donde invita a estos intelectuales, entre ellos Elena Poniatowska y otros que, bueno, ahorita son totalmente de izquierda, pero se terminaron reuniendo con Ernesto Zedillo, Héctor Aguilar, Camín, etc. Y al punto que regreso es la comunicación. La comunicación es muy importante. Si dicen que a los amigos hay que tenerlos cerca,
A los enemigos hay que Más. tenerlos aún más cerca. Más. Quitando este adjetivo de enemigos, el reportero no es un enemigo. Yo lo entendí ahí. El reportero está haciendo su chamba. ¿Sí? Para Como un tú. reportero, pues lo que yo no era reportero en No, esa, pero lo que me refiero es en como tú esa haces tu época. chamba, como yo. O sea, tú no estás Así es. jugando un rol y una función en este gran Ellos sistema. están jugando un rol. Y la gran estrella que puede tener un reportero, o que en esa época tenía, era una nota de 8 columnas. Ya el hecho que le publicaran ya era un éxito, pero una nota de 8 columnas, como el madrazo que le habían pegado a Ernesto Zedillo, por circunstancias, pues es para él un éxito. Ellos viven para eso, para buscar información. Y creo que lo que hizo inteligentemente Ernesto Zedillo de acercarse a él es tener esa referencia para decirle, mira, este es mi punto de vista, que antes casi no se hacía. El hecho es que este acercamiento con ellos, que viene detrás de, por mis habilidades de dominó y de relaciones públicas también, porque creo que era un chavo bastante alivianado, Sí. bastante tranquilo, entonces ellos no lo vieron mal. Y déjame Oigan, sumar a invítenme. esto. Sí. Déjame sumar esto que dices, que te decía yo, no hay manera de no comunicarse. Yo tengo un hijo de 20, ¿no? Un chiquitín también de 11, pero permanentemente le digo, por favor, aprende cosas. De verdad, aprende cosas. Porque entonces mañana tienes que jugar dominó. Exacto. Y eso puede ser una entrada para tener una conversación interesante. Exacto. Aprende de vinos, porque entonces eso te va a permitir decir, a ver, tráiganos este y no sé cuál, y eso puede abrirte una puerta. Aprende golf, porque entonces quizá un negocio, te invitan y no pones cara de, ¿esto qué? Juega tenis, no te cierres a una cosa, porque entre más recursos tengas, ojo, por un lado te permite comunicar cosas y estar donde puedes comunicarte, pero también es una manera de vivir. O sea, es decir, mañana tú necesitas lana y te vuelves maestro de fútbol. Neto. Sí. Y entonces sales y, híjole, necesito pues por lo menos entrar en estos chavitos. O yo sé tenis y puedo hacer tal cosa. O sé hacer. Y en la medida en la que tienes recursos, tienes posibilidades de conectar. Por supuesto. Y de usar todo esto como un camino estratégico para el logro de tu resultado. Por supuesto. Por supuesto. Y mira, muchos años después, ya que me independicé y me dediqué a esto y que tuve la oportunidad de hablar con varios presidentes de compañías nacionales, internacionales, muchas veces les preguntaba esto. Yo les decía, a ver, dime un caso en el que tú hubieras tenido que decidir entre 2 o 3 personas para subirlas al consejo de administración. ¿Sí? ¿Cuál fue el elemento que te dijo, es esta persona? La mayoría coincide con que esos 3 o 2 que estaban a punto de subir tenían los elementos técnicos. Era una persona que había demostrado que podía hacer su trabajo en la empresa durante muchos años. Tenían habilidades de liderazgo. ¿Por qué? Porque habían comandado grupos que podían llevar a cabo las tareas que ellos se planteaban. En fin, técnicamente esas personas eran prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que los llevó a definir? Y muchos lo definen, es que tiene un no sé qué. ¿Pero qué es ese no sé qué? Es que mira, una vez que nos fuimos a una gira a Asia, me sorprendió cómo esta persona se dirigió ante el grupo asiático y lograron una sinergia, y esto permitió tener unas mejores negociaciones porque se entendió perfectamente con el presidente de la otra compañía a la que íbamos a comprar. ¿Pero qué hay detrás de eso? Comunicación, Adriana. Hay comunicación, ¿por qué? Porque esta persona pues no llegó y fue simpático y contó un chiste. Se puso a investigar con quién iba a cenar, qué le gustaba a este presidente. Se dio cuenta que era un gran aficionado del béisbol, ¿sí? Entonces el tema discretamente empezó a rondar sobre béisbol. Hicieron un muy buen clic. Es un arte, investigar y hacerlo. ¿A qué les llevó esta habilidad de comunicación? A que se entendieran perfectamente y las negociaciones se llevaran a cabo. Y después lo llevó a ocupar un puesto en un lugar de administración, en una silla de administración. Por eso, porque el mismo presidente dijo, es que tiene un no sé qué. Pero ese no sé qué son una serie de variables que protocolo, investigación, manejo de relaciones, habilidades para poder hacer sentir bien a la gente, que es protocolo empresarial, ¿sí? Todo eso es comunicación. Completamente. Y déjame ponerle este punto de estratégico.
porque creo que ahí es donde de pronto la gente se confunde. A ver, ¿tú qué piensas? Y entonces parecería que tener una comunicación estratégica consciente es manipulación. Y entonces es, híjole, quiero usar la palabra correcta, sí, ahí lambisconeando al otro, ¿sabes? Sí. Y entonces, y creo que está muy lejano de eso. Totalmente. Es tener muy claro un objetivo. Claro. Mira, y la comunicación es una gran herramienta. Y en un equipo de trabajo, cuando un líder, digamos, un político o un dirigente de una empresa tiene bien claro hacia dónde va, para nosotros, que somos asesores, se nos facilita la situación. Ha habido en las asesorías que yo doy, que uno de mis temas que más me apasionan es el de comunicación de crisis y enseñarle a la gente a hablar con medios. ¿Por qué? Porque crecí en esto, sé bueno, más o de menos. ahí del dominó, ¿cómo llegaste ahí? Del dominó, pues mira, claro, esa es una historia. Del dominó. Esa es una Del dominó historia. y el desayuno. Me empiezo a llevar muy bien con ellos. Yo sí me la sé. El señor de comunicación estaba furioso, pero yo tenía la aprobación, pues, del jefe mayor, ¿sí? Y yo no iba y le contaba, oye, fíjate que en la reunión de en la mañana dijeron, jamás. Éramos muy respetuosos de lo que decíamos, ¿sí? Entonces, eso me permitió tener incluso un trato de amistad con muchos reporteros y me permitió también que cuando el personaje quería desayunar con alguno de ellos, yo me podía llegar y plantear y decirle, oye, te quiero invitar a desayunar, ¿sí? Lo primero que decían es, estás pero pendejo. ¿Cómo crees? Claro. No se utilizaba eso. Entonces ahí venía ya la habilidad. ¿Qué? ¿Lo resolvemos en un partidito de dominó? Pues órale, porque también los reporteros son entrones. Y este cuate, bueno, era una mujer, era muy buena para dominó. Era mejor que yo. Pero ¿qué crees? Que en la noche, en el grupo, echamos el partidito y me ganó. Y entonces era no hay desayuno. Me ganó. O sea, pues yo perdí la apuesta, ¿no? Del desayuno. Pero acabando, ella me dice, no voy a decir su nombre, que hasta ahorita es una muy buena amiga, ¿sí? Trabaja para una revista que en su momento era más tendencia izquierda y más golpeadora, pero acabando el partido me dice, órale, 7 de la mañana lo veo en su suite para desayunar con él. Le voy a dar 15 minutos. Y desayuna con él. Se volvieron muy cuates en el sentido profesional. Sí. ¿Sí? No de amigos de que haces algo y no, eso es la parte profesional. Pero sí había, te investigo algo y tú me das tu versión y eso le da un sentido distinto a la nota que tú vas a publicar. Ya no es una nota unívoca, es una nota en donde ya tienes la versión de la otra persona. ¿Sí? Entonces se crea este estilo más completo y esto es comunicación, debes de tener la versión de las dos partes y esto se empieza a reproducir con otros reporteros. ¿Qué pasa? Pues que yo empiezo a entender el lenguaje de los reporteros, empiezo a llevarme bien con ellos y por otras circunstancias de la vida estando en el ITAM salgo y una amiga que ahorita se volvió muy famosa después, me dice, acompáñame a hacer un casting porque están buscando reporteros. Y digo, va, yo acababa de terminar un examen reprobado, un examen muy complicado de econometría. Y digo, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a ser reportero, porque en economía no tengo éxito. Voy, la acompaño, ella hace un casting, ella muy formalita, ya venía arregladita, toda producida para el examen, y hace un muy buen casting. De hecho, después la seleccionan a ella. Y a mí la persona que me pregunta, me dice, oye, ¿tú vas a hacer el casting? Y le dije, no. ¿Cómo vas a hacer un casting? A ver, Televisión Azteca está desaprovechando la oportunidad de su vida. ¿Cómo? Y le dice a su camarógrafo, ahora empiezo a grabar. Me dice, acaban de tumbarle el rating, la gente está con ustedes, ya estaba harta de 24 horas o del noticiario y ustedes no están haciendo nada. No están creando historias, no están identificando a la gente que está ahorita con ustedes. Y yo empiezo a decir una serie de cosas. Esto fue en el 95, 94, 95. A lo que me lleva después a una serie de entrevistas en TV Azteca que me mandan llamar. En una de ellas estaba Javier Alatorre, Sergio Sarmiento, Pati Chapoy, todos ellos entrevistándome. Cuando yo llego con ellos,
Incluso creí que era una broma de te caché. Yo dije, ¿en qué momento? Porque esta mujer, la directora académica del CEFAC, que ahorita es una excelente amiga y me ayuda en muchas de las cosas que hago, agarra y me dice, oh, párate y canta una canción. No, Yo dijiste, dije, claro, ya, te güey, caché. ¿en qué momento va a salir te caché? Pero me vale. Y me puse a cantar. Canto horrible, pero me puse a cantar. Y me empieza a hacer una serie de preguntas raras. Raras porque pues, estoy ahí sentado frente a estos personajes. Me dice, ¿tú te drogas? Yo no me drogaba, yo era muy deportista en esa época. Y le dije, no. Y Sergio Sarmiento me dice, a ver, ¿cuál fue el último libro que leíste? Yo le expliqué y me dice, no, pero es que ese libro no habla de eso. Y yo, no, doctor, yo siento que sí. Y empezamos a discutir. Javier Alatorre me dice, oye, ¿tú te ves como reportero? Y a Javier Alatorre le digo que sí. A ver, ¿cuál es la nota principal de hoy? Y se me va un blackout y no me acordaba cuál era la nota de ese día. Me sentí muy mal. Sentí que me barrieron, que se burlaron de mí. Y fíjate que en esa época salgo de esta entrevista y me voy a tomar un café con mis papás y les platico, no, es que cuál buena onda Javier, es un desgraciado, y Sergio Sarmiento tan tranquilito que se ve ahí en la tele, me dijo que lo que había leído no lo había entendido, y mi mamá dice, te vas a quedar. Y digo, no mamá, no hay manera. El hecho es que entro a trabajar a Televisión Azteca, me dan una formación en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca, porque ellos decían, a ver, ¿quieres comunicar? Y hay que comunicar. Me hace todo el sentido. Aquí. ¿Sí? Y te vamos a preparar para que comuniques aquí. Te vamos a poner a un expremio nacional de periodismo para que te enseñe a comunicarte, para que te enseñe a escribir. Pero también te vamos a poner a gente que te enseñe a mover. Claro. Que te enseñe que estas manos obedezcan a lo que tú estás diciendo. Gente que sepa ayudarte a expresar tus sentimientos. Gente que le da clases a actores y actrices. Sí, tú sí, lo hace vas todo a el tomar. sentido. Todo eso es comunicar. Y eso me hizo sentido muchos años después que fundó mi empresa, me asocio con universidades porque entiendo que comunicar es todo eso. No es solo aquí y lo que transmite. No es un discurso. Es un discurso, ¿no? Exacto. Y para quien no solamente nos escucha, es un tema del cuerpo, es un tema del vestir, es un tema del todo, es un tema del todo. Multivariable. Sí, sí, sí. Y ese tema es el que muchas veces en el ambiente laboral ven los directores. Hay una frase muy buena. No sé si la dijo Coco Chanel o quién la dijo, pero dice, no te vistas pa'l puesto que tienes, vístete pa'l puesto que quieres. Y esto tiene mucho que ver con expresar. Cuando he asesorado a políticos, ¿sí? Sientes desde un principio quién tiene las posibilidades. Los empiezo a entrevistar y en verdad hay gente que no se la cree, que no se la cree que puede ser el presidente municipal de X. ¿Por qué? Porque con esta serie de preguntas que le empiezas a decir, oye, ¿y tú vas a hacer? Pues no lo sé, mira, sí tengo posibilidades. Y ahí es cuando entro yo, ni madres, no tienes posibilidades, tú vas a hacer. Porque si esta incertidumbre se la transmites a la gente con la que estás hablando, nunca lo vas a hacer. La gente quiere ver ganadores. En los debates, ¿sí? Que se le pregunta, hay encuestas bien interesantes entre Xóchitl y Claudia. En el primer debate, la gente le preguntaba a esta encuestadora, ¿a quién ves como presidente? Y la mayoría veía a Claudia como presidente. ¿Por qué? Porque ella se comportó como una... Tú veías a Claudia, independientemente de muchas cosas, aislando variables. Sí, sin meternos en política, es la gran pues. ventaja de los economistas que nos ayudan a quitar algunas variables. Pero de primera impresión, tú tienes a Claudia y tienes a Xóchitl, se la creías a Claudia que iba a ser presidente. A Xóchitl no. Creo que después el equipo de Xóchitl, ¿sí? Lo entendió y lo trataron de reformar. Pero en el tema de Claudia, desde cómo se vestía, cómo se portaba, le creías más que era una presidenta, ¿sí? Xóchitl, no tanto. El estilo dicharachero, el estilo coloquial, no funciona para una presidenta. Yo creo que Michelle Bachelet de Chile, el estilo coloquial no le funcionaba. ¿Por qué? Porque aquí necesitas a alguien que te dé certidumbre, que te diga que va a haber hospitales, que va a haber seguridad, ¿sí? No que se vaya a echar una cerveza con los tenderos y con los taqueros. Y eso cuando no lo entiende, este sentido de comunicación, cuando no lo entienden quien los está asesorando,
hacen unos desastres, ¿sí? Esto de desastres se aprende mucho. Hubo un gran asesor que le contrataron a Ernesto Zedillo, asesor entre comillas, que un día le dijo en una visita a Mexicali: doctor, ¿usted fue bolero? Pues un par de veces lo hice para sacar dinero. No, doctor, es que tenemos la imagen perfecta. Usted le va a bolear los zapatos a un niño y esto va a generar en el pueblo un sentido de ver cómo el presidente empezó. Fue un desastre la implementación. Desde todo, desde la imagen, porque al niño que escogieron para bolero le pusieron zapatos nuevos, ¿sí? El doctor no sabía si iba primero el jarabe de calabaza y después tenías que pulir. Fue un verdadero desastre. Y esto me refiero en comunicación. La falta de autenticidad te rompe. ¿Por qué? Porque la televisión te magnifica lo que tú eres. Entonces, regresando ahora a los candidatos, cuando quieren hacer un candidato algo que no es, ¿sí? Resulta un desastre. Xochitl Gálvez no es dicharachera. Xochitl Gálvez es una mujer que ha trabajado durante muchos años en sectores muy pobres del estado de Hidalgo y que ha llevado escuelas. Sin embargo, quieren explotar esta imagen cómica, dicharachera, que no funciona. México no quiere ver una presidenta chistosa. México quiere ver una presidenta con muchos pantalones que le rompa la madre a quienes le están haciendo daño a México, a los narcotraficantes, a todo. Y eso se lo crees a Claudia, aunque no lo diga. Se lo crees más a ella que a Xochitl. Y esto se acompaña de una vestimenta adecuada para que imponga, para que se la crees, una forma de peinarse, una forma de hablar, una forma de dirigirse. Eso es comunicar. Me quedo pensando en... Por supuesto que atrás de lo que sea, del empresario, del político, ¿no? De quien sea, debe haber, si queremos transmitir un mensaje sólido, alguien que asesore. Y que una mala asesoría puede tumbar un foco o la estrategia que tienes de comunicación, ¿cierto? Sí, sin meternos en un tema de política. Por supuesto. ¿No? O sea, creo, pero también me quedaba pensando en la comunicación. La escucha como parte de la comunicación es selectiva. Y también escuchamos lo que queremos escuchar. Uh-huh. Pero ¿cómo hacemos, o sea, pensando en la gente que nos ve y nos escucha, cómo hacemos para mantener la congruencia? A mí me queda claro, si me preguntas, si yo regresara a la película de mi vida y pudiera sentarme con, no sé si con Dios, pero con alguien que le dijera, oye, ¿qué talento me vas a dar? Así como, ¿en qué me vas a ayudar? No me dio estatura, no me dio algunas cosas, pero creo que me dio dos cosas que yo valoro mucho. Una, que tiene que ver con mi capacidad para relacionarme. Creo que mi inteligencia relacional es buena, ¿no? Soy buena para relacionarme con la gente. Y creo que mi capacidad para comunicarme. No sé si podría comunicarme en términos políticos o si me faltara ahí algún conocimiento, pero creo que soy buena para conectar, para comunicarme, para conectar. Sin embargo, ¿qué te gustaría como decirle a esta gente? O sea, la gente que nos ve y que nos escucha, ¿qué te gustaría como decirles en términos de comunicación? ¿Qué podría hacer, como dicen la gente de a calle, ¿no? Como dicen que va caminando. Pie, eso, bueno, de quién sabe quién inventó eso, ¿sí? Porque también los políticos no sé por qué andan de a dice pie. eso, ¿no? De a pie o de a calle, pero ¿qué le diríamos dile, al que no es político, al que no necesariamente es el presidente de una compañía, ¿no? Que finalmente se debe tener, independientemente de que tiene asesores, sobre todo para estos temas de crisis donde tú te has especializado, ¿no? Pues de pronto debe tener una buena capacidad de comunicación para transmitir sus ideas y llegar a la silla que está ocupando, ¿no? Pero ¿qué le decimos a la gente para que aprenda a comunicarse? ¿Qué cosas tendría que tener en cuenta siempre? Yo lo que te diría es que hay que empezar de lo más sencillo, Adriana. Y fíjate que regresando a los tiempos de Televisión Azteca, lo que yo critiqué en su momento, uh-huh, que era a Jacobo Zabludovsky y al noticiero después, fíjate que Jacobo Zabludovsky era un gran comunicador. Y por voces de gente que colaboró con él, recientemente un evento que tuve con Fernando Schwartz, mucho tiempo con gente que le manejó agenda, información, siempre decían que Jacobo decía, a ver, joven, les traían las notas para revisar y le decía, joven, esto no le estoy entendiendo. ¿Qué quiere decir usted?
Utilice palabras simples que le entiendan todos. Hay un güey en esto de los podcasts que de repente se pone a hablar sobre la trascendencia filosófica y metafísica, que no le entiendes nada a lo que está diciendo, pero es un cuate que parece que ni siquiera académicamente tiene el sustento, pero sí te habla de Nietzsche y te habla pero de tiene habilidades de actuación. Pues tiene habilidades sí, te lo juro. histriónicas Sí. que Dicen te llaman está la formado atención, en términos de actuación. pero lo que mueve aquí y lo que dice aquí, ¿de qué te sirve? Alguien que te va a hablar sobre Nietzsche no expresado en términos sencillos, sino le mete términos complejos. A lo que te quiero decir es que Jacobo, que fue el comunicador que guiaba la información en esta durante muchos años, te decía, dígalo simple, joven, que la gente lo entienda. Y lo que tú me preguntas, ¿qué le decimos a la gente que diario se quiere comunicar? Digan las cosas simples, ¿sí? Yo tengo una frase de una amiga mía que ahora se lo decimos a mi hijo y a todos los hijos, pues, es como, quien explica se complica. Sí. ¿No? De pronto, no, mira, y entonces, a ver, simplito. ¿Para dónde? Simplito, que lo entienda. No te entiendo, más simple. No lo entiendo, más simple. Yo estoy convencida que quien entiende algo lo puede explicar simple. Exacto. Quien lo entiende y quien lo disfruta, no solo eso. Y las cosas creo que hay que decirles de manera simple. Hay veces nuestro cerebro quiere tener tantos elementos para explicar. Mira, tú pregúntale a alguien, ¿quién eres? Dime en 40 segundos. Es un ejercicio que yo hago mucho con mis alumnos y cuando hago consultorías. ¿Quién eres? No, pues mira, y te empiezan a decir, yo soy tal, y mira, estudié tal, y me gusta cocinar, y me gusta hacer deporte, y te empiezan a decir una serie de cosas que son válidas. Pero ¿qué pasa? Con este ejercicio nos quedábamos, y 3 o 4 semanas después, todos los que pasaban 10 o 15 y decían quién eres, yo les preguntaba, a ver, de la primera sesión, quiero que me escojan a un compañero y una cosa de lo que hacía, ¿sí? Recordaban a muy pocas personas. Y la tendencia era recordar a las personas que decían quién soy, pero con muy pocos elementos, ¿sí? Que decían, pues yo soy Juan Carlos y me apasiona el buceo. Y empezaban a hablar sobre el buceo, ¿sí? ¿Por qué? Porque escogían, somos muchas personas, somos muchas cosas, pero a veces hay que discriminar estos elementos. ¿Por qué? Porque hace rato tú lo decías, somos antenitas y somos complejos, somos editoriales nosotros. Sí. Cuando recibimos alguna información, depende de la emoción que tengamos, de lo cargado que estamos, que si en la mañana nos peleamos con la maestra, que si vimos esta noticia, que si en la noche, que si el préstamo. ¿Qué tendemos a recibir? Lo que nos identifica, lo que nos llama la atención. Sí, somos selectivos. Entonces nos quedamos con eso, ¿sí? La gran diferencia en esto es que nosotros como emisores de información busquemos qué es lo que queremos que la gente se quede. Por eso yo hablaba del objetivo, ¿no? Decía, una comunicación estratégica debe tener súper claro cuál es el objetivo. No es un tema de manipulación, no es un tema de andar lambisconeando, es, a ver, ¿qué es lo que quiero lograr? Sí. Y con la claridad de qué es lo que quiero lograr, entonces te tienes que comunicar con la persona adecuada, aprender dominó si toca. Claro. ¿Sabes? Saber si hay que hablar de béisbol o no. Por supuesto. Aprender de béisbol para poder entender. No es que estás ahí mintiendo por convivir. No. Es que estás siendo estratégico. Claro. Si la gente tiene una escucha selectiva, ponte en el foco de lo que va a elegir. Claro. Pero primero hay que plantearse qué es lo que quiero decir. ¿Sí? Y esto es tan simple. Como tú lo decías, a ver, ¿qué recomendación, qué le decimos a la gente? Cuando vas a hablar con una persona, vas a hablar con un grupo o con una convención de 600 personas, primero pregúntate, ¿qué es lo que les quiero decir? Uh-huh. ¿Qué es lo que quiero que ellos se queden? Si en la empresa yo les quiero decir que el año que entra vamos a contar con más recursos para crecer, dirijo toda mi comunicación y todo lo que voy a decir para que ellos se queden con esta idea, ¿sí? Si yo voy a hablar con mi pareja, con mi amigo o con cualquier persona, pues primero, ¿qué le quiero decir? Pues yo le quiero decir que
tengo planes para que me vaya a vivir fuera de México. Pero hay veces le damos tantas vueltas. Oye, es que mira, como tú sabrás, yo no estoy tan a gusto en mi trabajo y mira, mi familia ya se ha separado. Güey, enfócate. ¿Qué es lo que te vas a ir fuera de México y que no quieres perder su amistad o no quieres perder esa relación y quieres estar ahí? Hagan el ejercicio y díganle algo a cualquier persona. Y al final dile, oye, ¿qué me entendiste de lo que te dije? Y eso es lo que yo estoy transmitiendo. Ahora imagínate tú, si como emisor de algo que estás diciendo, lo planeas y dices, oye Adriana, yo lo que te quiero decir en estos 45 minutos es esto, ¿sí? Yo sí te pregunté al final de esta plática, ¿con qué te quedas? ¿Sí? Y si eso coincide con lo que yo te quería decir, ya la hiciste porque tu comunicación fue estratégica y fue precisa. ¿Cuál es el objetivo general de la comunicación o de un storytelling, lo que estamos haciendo? Pues es crear memorias que trasciendan. ¿Por qué los anuncios trascienden? ¿Por qué los anuncios de Coca-Cola? Ya no necesitas ver la botella, pero en cuanto te pasan la imagen de la familia sonriendo, de la comida, del perro, de la pareja, luego relacionas Coca-Cola. Eso es crear historias que trasciendan. Y fíjate que me quedaba pensando como en eso, en la capacidad que tenemos. A ver, los seres humanos somos una historia. Vivimos de una narrativa. Sí. O sea, una rata vieja que era planchadora, por planchar su falda se quemó la cola. Así suficiente, no agarres. Chiquito. Claro. Y entonces ten cuidado con Caperucita y y lo que sea. Y entonces cuídate como Caperucita y entonces ten cuidado con el lobo feroz, lo que sea, ¿no? El coco, lo que se te ocurra. O las cosas más lindas como la Cenicienta y 80 cosas más que puede haber. Es que me quedé pensando, soy mamá de hombres, entonces ya no tengo tantos como tan actuales. Ajá. Tengo más de hombres. Pero bueno, somos historias. Y lo que creo es que todos, o sea, un punto por el que yo quería que platicáramos de comunicación, invitarte aquí es, a ver, el punto medular de la complicación entre los seres humanos se llama comunicación, ¿no? La comunicación es un proceso transaccional. Sí. Si tú y yo nos comunicamos padre, avanzamos y hacemos el deal de ser amigos, de ser pareja, de ser socios, ¿no? O sea, nos comunicamos padre. Se acaba la comunicación, es más, estamos juntos porque nos comunicamos muy bien. Y me encanta la versión de cuelga tú, ay no tú, ay tú, ay no tú, ¿no? Porque queremos estar comunicándonos. Y cuando finalmente la cosa ya no da para más, lo primero que le vas a decir a alguien es, ni sé en qué anda, ni hablamos, ni me importa, ni le hablo. No nos comunicamos. La comunicación es el punto medular, pero es el punto medular para las relaciones entre las personas en la vida cotidiana, ¿no? Pero también para la vida laboral, pero también para el éxito, lo que cada quien define como éxito. Sí. Pero la comunicación es básica. Y entonces yo decía, a veces asumimos, y es cierto, pues que la comunicación está dada. Pero, ¿sabes cuántas carreras? Yo he visto, no me las han contado. He visto decir, Dios mío, qué ganas de meterse el pie. O sea, carreras truncas. A veces me dicen, oye, Adri, es que por favor entrevista a Luis o ve a Luis porque queremos que sea su coach porque es un talento. Ah, bueno, qué padre. Queremos meter lana porque es un talento. Me encanta. Lo único es que tiene un problema relacional. Entonces no es un talento. ¿Sabes? Entonces no es. Es bueno para sumar y restar. Es bueno para lograr este resultado, el que sea, ¿no? En el área en la que esté. Pero no es un talento si no se puede comunicar bien con otros. Si no logra esta comunicación estratégica, este objetivo, transmitir el mensaje, entonces no es un talento. No. Y es un choque, porque, a ver, también en términos de comunicación, y ahorita de ahí te doy pauta para que tú me digas, en términos de comunicación, de pronto pensamos que mi comunicación es buena si tú haces lo que yo quiero. Y no necesariamente. O sea, tú tienes la posibilidad de decirme, Adri, no voy a hacer lo que tú quieras, pero entendí perfecto el mensaje. Y entonces, híjole, tenemos un problema de comunicación. No necesariamente. No. ¿Entendiste tal cosa? Sí. ¿Transmitiste tal cosa? Sí. No quiere. No es que tengas un problema de comunicación. Te comunicas muy bien, pero no quiere que pase esto. Y creo que entender que ver la comunicación en conciencia, no solamente como un sabe hablar, habla muy bien, habla lento, habla rápido, sino entender que es un proceso potencializador de tu vida, es un punto medular. Por eso cuando decías, claro, oye, yo me voy parte de este staff, sí, pero antes comunicaste un interés súper importante de que querías trabajar ahí y estar ahí con tu simple pararte todos los días en ese lugar. Híjole, alguien te vio y dijo,
Este chavo, ¿por qué está aquí todos los días? Ah, mira, pues entonces que hable con fulano. Cuando tuviste esa conversación, tuviste un muy buen mensaje. Cuando fuiste asesor de un político, tuviste un muy buen mensaje. Cuando fuiste a esa entrevista que te fue de la cachetada según tú, que finalmente te dieron el trabajo, tuviste un muy buen mensaje. Y creo que eso es algo en lo que tenemos que poner foco. En la conciencia de que el hecho de que hablemos no dice que nos estamos comunicando de manera correcta. Claro. ¿Cómo te suena? Pues me suena, es muy complejo y mira, yo no quiero catalogarme como un especialista en comunicación. Yo lo que tengo es experiencia en estos temas en los que he sabido sortear, sobre todo con los políticos que yo he trabajado, más por intuición que por la cuestión académica. La cuestión académica ha venido después por inquietud y por leer y por tener a extraordinarios comunicólogos con los que yo les he preguntado y me han ayudado, ¿sí? Pero lo que yo te podré decir hasta ahorita es que los problemas principales de comunicación que yo he visto en empresas, en políticos y en general en las personas son varios. Uno de ellos es que no sabemos escuchar. Estamos preparados para responder, pero no para escuchar, ¿sí? Y mientras esta tendencia a responder sea más inmediata, generalmente, no todas, el contenido de lo que va a decir la persona es más bajo. Completamente. Ay, perdón. Las personas que tienden a escuchar, y lo ves en las reuniones, mira, me tocaron reuniones en el gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en gobiernos exteriores donde participé en el estado de Sinaloa, en fin, en diferentes secciones, sí veías a la gente que escuchaba, que esperaba, y eso que eran los que más, generalmente, ¿no? Los que más aportaban a las personas que de bote pronto, unos se querían justificar. Decías, no, es que no fue mi culpa eso, porque yo le mandé el oficio a tal. Y no, hay que saber escuchar. Como pareja hay que saber escuchar. Y hay que entender que lo que te está diciendo la persona tiene un contenido emocional y también hay que entender por qué me está diciendo eso. Algo de razón debe de tener. O por qué está percibiendo que yo soy así. Quizá esté equivocado a priori, pero hay que entender que esa carga tiene algo. Si no lo sabemos escuchar y queremos justificarnos luego, eso no va a funcionar. Hay que saber escuchar y somos muy malos escuchas. Sí, es escuchar para comprender, no para responder. Exacto. No, yo a veces te juro que escucho respuestas y digo, si te hubieras esperado 2 segundos, 2 segundos, sí. te hubieras visto más bonito. No sé si me estoy explicando. Hubieras tenido una respuesta mucho más poderosa. No. Claro, un argumento es escucha para comprender, no para responder. Por supuesto. Y mira, en la vida cotidiana tenemos, no voy a decir quién, pero tenemos amigas en común que alguna vez nos dijeron, a ver, güey, es que no corté este güey porque le haya encontrado un tacón en su departamento. Lo corté por pendejo, por la razón que me dio. Sí. Por eso. Y eso puede parecer trivial, no, pero eso lo aplicas también en cuestiones de gobierno y en cuestiones de empresa, ¿sí? Hay que esperarse. Encontraron el tacón, un comunicador profesional te va a decir, a ver, espérate, no contestes de bote pronto porque no era generalmente... mío, a ver, güey, claro que no era tuyo. ¡No era mío! Oye, era hace mío. 3 Halloweens me tocó, con todos mi equipo de fútbol americano, nos tocó disfrazarnos y ahí quedó. ¿Sí? Cualquier cosa. Pero en cuanto se empiezan a poner nerviosos y empiezan a titubear, y luego como son las mujeres de intuitivas, ya valió. Espérate, escucha, ¿sí? Y ya después responde. Lo que decía mi amiga no fue el tacón, fue por pendejo. Y esto, y sí. Por supuesto, sí. Muchos políticos lo hacen, ¿sí? La entrevista banquetera tiene su sentido. ¿Por qué? Porque sacar al personaje, ves que lo agarran todos los reporteros llegando a su oficina, sacarlo de balance, ¿sí? Y si ahí es donde se hunden los políticos o el entrevistador, cuando lo sacan de balance. Hay una persona que se llama Diego Valadez, que fue ex procurador precisamente en la época de Colosio. A mí me impresionaba la forma en la que él abordaba. Porque le hacían muchas preguntas, lo trataban de desbalancear, de sacar la nota, y él siempre decía, jóvenes, vamos a investigar,
Los invito a que pasen a mi oficina, vénganse. Nos tomamos un cafecito, déjenme informarme bien. Claro, Inmediatamente ganaba les doy la información. Estaba ganando tiempo, estaba pensando, no iba a decir tontería. ¿Cuántos políticos caen en eso por la prontitud de responder, no de escuchar? Y te avientan la nota. Sí. ¿Y sabes qué? A ver, uno entonces, escuchar para no responder, sino para comprender. ¿Qué otra cosa pensarías? Pues yo creo que es parte de eso de escuchar. Uno, tener coherencia con lo que vas a decir la verdad. Mira, sí. Muchos años que yo he entrenado a la gente para hablar con reporteros, les digo, nunca vayas a decir mentiras. El reportero está entrenado, como la de recursos humanos, para cacharte mentiras. Aunque la de recursos humanos no sepa de física termonuclear y te esté investigando sobre eso para establecer un primer filtro, lo que va a buscar va a ser ciertas incoherencias. El reportero busca esas incoherencias, eso que no cuadra. Y eso lo hace muy bien Loret. Loret encuentra los puntos débiles. A ver, si tú estás diciendo que tu gobierno va a ser incorruptible, ¿qué va a buscar el reportero? Pues encontrar una antítesis que demuestre que tu gobierno no es incorruptible. Y él los encontró. Él encuentra, y un punto medular, ¿sí? Igual en el caso de Peña Nieto, que fue uno de los dos elementos que yo creo que tumbaron a su gobierno. El decir, oye, a ver, tu gobierno se está corrompiendo. ¿Cómo es posible que tu pareja haya recibido esta casa? Y peor aún, que salga la pareja a decir que fue fruto de su trabajo. ¿Quién la asesoró? No es ella. Es quien la asesoró y le dijo, porque seguramente, o sea, estas personas tienen un staff enorme que les dicen, a ver, ya lo tenemos sí, esta di lo de los circunstancia, tacones, di que hay tu que tacón es del... sin ¿no? mentir, sin mentir. Sin pero, mentir. sí, porque la premisa debe de correr por ahí, ¿sí? Difícil, pero es lo que realmente te da sustento. ¿En qué momento? Pues yo creo que el presidente incluso, ¿qué vale más? La esposa, que la esposa ya estaba a punto de divorciarse, tampoco era el amor de su vida, o la presidencia de la República. Si ya te cacharon, tienes que tomar acciones determinantes para decir, esto no lo voy a soportar, y aunque sea mi esposa, va a ser investigada. Que no hubieran puesto a quien lo pusieron a investigar porque iba a salir, es como el penalti de ayer del América, ¿no? Cállate. Por más que demostraron que no era, pues el árbitro dijo que sí era. Pero ya es un discurso en el que tú dices, aquí no voy a tolerar a nadie. Actualmente, si estás diciendo que el eje de tu política es la honestidad y la corrupción y te están demostrando que alguien está viviendo en la casa de un proveedor, maestro, lo que tú tienes que decir para tener esa coherencia es, a quien sea, incluso a mi propia sangre, se va a investigar. Eso es donde debe de correr la comunicación. Entonces, la verdad y la congruencia. Sí, hay verdades a verdades, ¿sí? Hay muy buenas anécdotas que los cachan con el confeti en la mano y bueno, la habilidad de hacer eso, ¿no? ¡Felicidades! ¡Feliz aniversario, mi amor! Los tacones que acabas de decir, los tacones, esos tacones en realidad fue cuando me disfracé para la novatada. Claro. Para la novatada. Claro. Que ahí se nos cae, ahí se nos cae el tema de la verdad, pero hay de verdades a verdades. Pero puede ser la verdad, nada más que el güey se puso nervioso. Pasa que hay veces tenemos esa verdad tan simple, o fue tu prima y se cambió, o fue tu mamá, o fue tu hermana y lo dejó, pero nosotros asumimos que esa verdad no la va a creer la novia, entonces inventamos otra cosa. Y cuando inventamos es muy complejo, porque tenemos que inventar una serie. Y ustedes como mujeres son expertas en cacharlo. Y viene de un sentido, pero prehistórico esto. Hay un libro extraordinario que se llama De animales a dioses y que te habla de muchas cualidades que tiene la mujer innatas para descubrir, para administrar, porque las mujeres en el ADN traen un sentido de administración muchísimo mejor que los hombres, ¿sí? Las mujeres genéticamente son mejores administradoras que los hombres. Los hombres genéticamente sabemos manejar mejor que las mujeres. Es un sentido genético y es una teoría. Híjole. Es una teoría, sí. Híjole. Es una teoría. Ya sé. ¿Sí? Pero hay cosas que genéticamente estamos predispuestos a, ¿sí? Porque
por lo que hemos vivido y por lo que, aunque sea 10, 15,000 años, sigue viviendo en nosotros, ¿sí? Oye, entonces, a ver, fíjate, vamos sumando. Primero es lo fácil. Ujú. Comunícate de una manera sencilla. No Sencillo. importa si vas a hablar con Dios Padre. O sea, Sí. eso es real. Entre más sencillo significa que dominas el tema. Sí, Si lo tienes que decir complejo, no lo dominas. no. Yo ahí le sumaría el que explica se complica, ¿no? Pensando en la amiga esta toalla de, a ver, Totalmente. no sé, y ese tacón, no sé, güey, a lo mejor es, no sé, ya, pero en la Déjame explicación, investigar, déjame ¿cuál tacón? pensar, O sea, pero ¿no? la inmediatez te lleva a decir Sí. la tontería. Claro, escuchar Ojalá para y haya comprender. muchos hombres aquí viéndonos en tu programa, porque en verdad van a saber que este tipo de tonterías las hacemos. Claro. Nos pasa en Claro. el coche, También a que las nos mujeres cachan. nos pasa. También a las Sí, mujeres nos pasa. sí, pero- No que te cachen, sino en esta versión de escuchar para responder y no para comprender, Sí, ¿no? exacto. Y esta versión de la verdad, me parece que es importante. Siempre he pensado que a ver, todos mentimos, y tú lo sabes, y en términos de comunicación, inevitable. Y es que, ¿sabes qué? Una mentira es muy complicado, porque una mentira te obliga a otra y a otra y otra. Y si tienes mala memoria, ya valiste madre. Sí, no. O sea, para mentir necesitas ser un genio, en verdad, y necesitas hilar historias y es más complicado. Por eso siempre en las consultorías es no digas mentiras. No te Verdades a enredes. medias, puedes decir. Pero sí, verdades a medias no, porque mira, en términos históricos. No, pero a ver, una fíjate verdad a que- medias no es una Sí, mentira. bueno, lo dejas abierto, depende de las circunstancias. Ok. Hay veces, institucionalmente en una empresa o en el gobierno, tienes que decir la verdad. Eso te hunde a todo un gobierno. Completamente. Ayotzinapa hundió a Peña Nieto porque se metieron en algo que no le correspondía a la Fiscalía General. Los primeros que tenían que informar era Guerrero. Luego absorben el tema y se empiezan a complicar con una serie de cosas que ya después no pudieron resolver. Y así muchas otras cosas. Y creo que ese es el acto. Uno, ser tú la fuente de información. Si te están inventando algo, tú sé la fuente de información. Pero déjame y regresarme dilo. como, Sí. como humanos, Sí, no como políticos, como humanos, al tema de la verdad. sí, Pienso en un ejecutivo de primer nivel. sí. Quizá a veces por confidencialidad de la información no puedes decir todo. Sí, Dices una verdad parcial. Ah. No estoy diciendo que tenga mentira, ¿eh? pero Digo una verdad parcial. ¿sabes qué? Sí, Adriana, pero la gente Déjame no poner es un tonta. ejemplo. Sin duda, pero déjame poner un ejemplo. Sí, Oye, ¿va a haber cambios? ¿Va a salir gente del equipo? O sea, a lo mejor sabes que sí, pero no lo puedes decir. Y a lo mejor dices, pues cambios siempre hay, no sé más. no, pero lo puedes decir así. Sí, esta es una empresa que está en constante reestructura. Seguramente los va a ver. Claro, pero a lo mejor no. O sea, lo que te quiero decir es, a lo mejor en este momento, por estrategia, no puedes decir qué O va a lo ocurrir. dices. En este momento no lo puedo decir. Correcto, es lo que te quiero decir, es una La verdad a semana que entra medias. se les informará. ¿No? Sí, claro. ¿Por qué? Porque está restringido por una orden. O también recuerda que en las empresas que cotizan ante la bolsa hay ciertos periodos de silencio que no pueden hablar de la empresa. ¿Sí? Sí, Pero esto lo correcto. dices, la gente no es mensa. La gente entiende perfectamente y hay veces el error de quien dice algo es creer que la gente no lo va a captar. Y eso a nivel pareja, a nivel amigos, a nivel trabajo, a nivel lo que sea. Aunque te estén vendiendo algo, ¿sí? La gente entiende cuando los tratas de engañar. Este producto maravilloso que le tratas de decir y te pregunta, oye, ¿tiene estas atribuciones? Sí, aunque sea, no. ¿Sabes qué? No, tienes que ser muy coherente Sí, y decir completamente. las cosas como son. De ahí parte la verdad. Hay que hablar siempre con la verdad. Aunque te cachen con el confeti en la mano, pues hay que decir la verdad. A veces es mejor y tiene más posibilidades de reconciliación cuando Sin duda, tú dices la sin verdad duda, que sin cuando duda. inventas. Sin duda, porque además si no dices la verdad y el otro, que no es tonto, sabe que no le estás diciendo la verdad, genera mucho más resentimiento y Por otras supuesto. cosas. ¿Qué más dirías? Diría que hay que enfocarse. Mira, desde que vamos a hablar con alguien, preguntarnos qué es lo que le quiero decir. ¿Sí? Porque muchas veces pasa, esto es muy común que la otra persona reacciona y dice, oye, no, espérame, yo no te quería decir eso. Yo lo que te quería decir era, entonces ya ahí valió. ¿Sí? Tratar de preguntarnos qué es lo que le quiero decir, así de coloquial, de, oye, pues yo la quiero invitar a salir, pero enredamos tanto las cosas que la persona entiende otra cosa.
¿sí? Preguntarnos, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que le quiero decir a mi equipo de ventas? Le quiero decir a mi equipo de ventas que va a haber ciertos recortes y los recortes van a venir en este sentido. Dáselos claramente. No Creo que el tema es no rebuscar. hacer ¿sí? las cosas, no rebuscarlos, ser lo más claro posible. Y sí te voy a decir algo, tanto en negocios propios, que tengo un par de negocios en donde trato con gente, hasta empresas grandes, políticos grandes, créemelo, hay dos elementos bien importantes que ves en la gente de éxito. Uno, la facilidad de decir las cosas, ¿sí? Que te dicen desde, están manejando tu coche, alguna persona que te asiste y se le ponchó la llanta y te dice tal cual, oiga señor, se me ponchó la llanta, lamentablemente rodé, caí en un bache y se me rompió esto. Esa es claridad. Pero también me ha pasado, no, es que mire, fíjese que pasó, yo no me di cuenta y se ponchó la llanta, pero otro coche llegó y me pegó por atrás. Y empiezan a inventar una serie de cosas cuando las cosas son muy fáciles. En la empresa, con los directivos, hay algo que se llama elevator pitch. Y el elevator pitch es tener 30 segundos para decir, para vender algo. ¿Y cuál es el éxito? Lograr una siguiente cita. El elevator pitch tiene que ser claro. La comunicación nos dice que tiene que ser clara, concisa y concreta. ¿Sí? Clara, que te lo puede entender un niño de 6 años lo que le estás diciendo. Concreto. Lo concreto es lo opuesto a lo abstracto. Dime aquí las cosas con ejemplos, como son. Eso es la comunicación, hacerlo fácil. Y no es algo que tengamos que aprender en una carrera o tengamos que leer. Ya lo sabemos, nos vamos a comunicar desde chiquitos. Que era lo que yo te decía, o sea, finalmente creo que a veces le quitamos mérito, bueno, yo no, se le quita mérito a la valía de la comunicación asumiendo que lo sabes hacer desde niño. Sí. Sin embargo, creo que la gente debería, de manera general, ponerle un poco más de atención consciente. O sea, no asumir que porque sé hablar, ¿no? Por decirlo así, o porque, bueno, el lenguaje de señas, lo que sea, ¿no? Pero que ya me comunico de manera correcta. O sea, ponerle un poquito de foco y esmerarnos porque gran parte del éxito en las relaciones, en el trabajo, en la vida tiene que ver con tener esta capacidad de comunicarnos con el otro, porque eso conecta. Por y supuesto. Si conectamos, entonces podemos lograr muchas más cosas No, juntos. lo que viene después de la comunicación y de la conexión es impresionante. Porque alguien como Charles Chaplin trasciende hasta hoy como el máximo comediante que ha habido en toda la historia, estemos o no de acuerdo. Quienes no estén de acuerdo seguramente lo van a posicionar entre los 5 más grandes de toda la historia. Porque tiene esta capacidad de comunicar, ¿sí? De comunicar y sobre todo entender. Entender una época en que había desempleo. Y el cuate, cuando había desempleo, se pone a burlar de cuando llega a buscar un trabajo y el jefe y se fuma el puro del jefe y los papeles del jefe los avienta al ventilador y se le deshacen. Todo esto dentro de una época de tensión genera esa risa de burlarte de alguien, ¿sí? De burlarte de alguien que está haciendo algo en una época tan complicada. Pero velo hacia adelante, muchos. En la época que era el priismo, que no se permitía la crítica, en las carpas empieza a desarrollar este tema de comunicación, de burla, de reírse de los políticos. Por eso surge Palillo, por eso surge Cantinflas, porque se reían de ellos. ¿Cómo te ibas a imaginar que le hiciera mofa un comediante a un agente del Ministerio Público, a un policía? ¿Sí? Estas explicaciones, aunque rebuscadas, de cómo debe de ser la educación, es formidable. En la película del maestro, cuando Cantinflas empieza a decir, a ver, no solo a mi abuela la le educación, encantaba. A mi abuela le y a encantaba. mucha gente, pero no solo la educación. Usted tiene que venir bien desayunado. ¿Ya desayunó, jovencito? Pues no he desayunado. Entonces, ¿cómo va a entender la matemática sin haberlo desayunado? Y es un problema que muchos años después, en el gobierno de Ernesto Zedillo, lo entendieron. Niños que no vienen desayunados no van a tener fuerte, rendimiento, ¿no? Y se empiezan a crear estas cocinas comunitarias, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que venir alrededor de muchas cosas.
No es solo el tema de desayunar, es el tema de que pues, también explícale bien matemáticas al niño. ¿Cómo le va a poder explicar matemáticas y cómo va a entender a explicar matemáticas un profesor que está en un plantón en el Zócalo sin hacer nada? Entonces son temas complejos de comunicación que hay que ir destrabando. Me encanta, me encanta. Creo que me gustaría pensar que ojalá la gente que nos escuche, que nos vea en este episodio, se quede con esta idea de la comunicación es un tema súper amplio, que genera como esta gana de investigar más, esta gana de comprometerse más y no asumir que es un proceso que se da por el simple hecho de estar aquí, que sí, pues, pero hay que hacerlo mucho más consciente, ¿no? Porque creo que eso es lo que te va a generar una buena vida. Yo estoy convencida de que una buena vida se construye. Así es. Y comunicarse de manera asertiva, de manera estratégica, no pensar en cortoplacista de, ay, bueno, ya le dije ahorita, ya luego vemos. No, a ver, ¿cómo vas a pensar en que esta relación dure, ¿no? Y permita, y construya, y genere? Es un punto medular para que tengamos una mejor vida todos. Creo que una buena vida, si se construye, tenemos que pensar que la comunicación es de los elementos indispensables. ¿Te hace sentido? Por supuesto, muchísimo. Si alguna vez Bill Clinton dijo, ¿es la economía estúpido? Ahorita es la comunicación estúpido. ¿Por qué? Porque hay que entender qué es lo que queremos y cómo lo vamos a decir. Y eso nos va a llevar a mejores puestos, a desarrollar el negocio que queremos, a lograr de la gente liderazgo, que nos sigan, que nos apoyan. Es la comunicación estúpido. Me encanta, me encanta. ¿Algo más que quieras decir, mi querido, pues, en términos de comunicación? Gracias, es un gran privilegio estar contigo después de tantos años. Qué rico, hablar ¿verdad? De estos temas. Sí, qué padre, porque además, fíjate que yo que me acuerde del grupo que teníamos en secundaria, imagínate. Eso está increíble. Platicábamos muy a gusto, porque ¿qué tendríamos? 13, 14 años, nos íbamos a tomar cafecitos nosotros y a platicar y a dialogar de cualquier cosa que tenía que ver con nosotros, que si la película Karate Kid o que si la escuela o que si me iban a correr, pero teníamos todos un tema de comunicación que nos la podíamos pasar horas en ese cafecito. No había celular. Un cafecito. No había celular. Que nos tenía que durar muchas horas porque pues tampoco teníamos los grandes recursos, pero era padrísimo poder comunicarnos, poder platicar. ¿Y sabes qué pensaba ahorita que decías eso? De veras decía, es que no había celular, o sea, no había manera en que nos comunicáramos si no era viéndonos, estando, porque además era, ustedes no van a saber muchos de los que nos escuchan, pero era, cuelga esa llamada porque cuesta. Entonces ni siquiera podías hablar por teléfono, porque entonces era 3 minutos te descolgaban el teléfono, ya cuelga unos osos terribles, entonces teníamos que vernos. Y teníamos que caminar, porque me acuerdo, tú vivías en la del Valle, otra de tus amigas vivía un poquito más lejos, pero pasábamos por todos y ya nos reuníamos ahí en el Sanborns que estaba ahí en División del Norte, y ahí era formidable. Ahí está. Cuando se podía uno sentar a comunicar y no voy a hablar, solo mensajes. Sí, o emojis. Es correcto. Que tiene otro encanto, pero pues bueno. Sí, también. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. De veras me da mucho gusto. Te lo agradezco profundamente y qué rico vernos y buscar más espacios para platicar y conocernos más y estar aquí, porque después de tantos años los seres humanos también cambian y qué rico podernos ver y reencontrarnos. Y a todos ustedes, tus redes, cuéntame tus redes. LuisJo74 para X, también para Facebook es el mismo y para Insta también es el mismo. Ok, lo pondremos, pero también por ahí todo donde puedan ellos contactarte, por si quieren algún tipo de asesoría o algo, está padrísimo. Te lo agradezco. Con todo gusto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Gracias por escuchar A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.